La información presentada en este podcast es solo de carácter informativo y no pretende sustituir tratamientos médicos. De tener alguna duda, consulte a su profesional de la salud. Rincón Canábico Medicinal no se hace responsable por el uso indebido de la información aquí presentada. Un saludo canábico para ti desde Puerto Rico, la estrella del Caribe. Yo soy Madeline, la maestra del cannabis, y te doy una calurosa bienvenida a tu podcast favorito, Moñitas del Saber, donde entendemos que el sistema endocannabinoide es la clave. ¿Me extrañaron? Espero que sí. La operación lumbar de mi esposo no fue un proceso fácil para nosotros y tuve que aplazar este capítulo, pero estamos aquí contentos por haber superado todos los obstáculos y continuando con esta encomienda de educar sobre el uso medicinal del cannabis. Debo reconocer que el viaje que dimos por el sistema endocannabinoide en los capítulos anteriores para mí fue toda una aventura. Yo ya le conocía, pero ver que las investigaciones sobre este sistema continúan y que hasta ya existe una especialidad médica conocida como endocannabinología es alucinante. Y lo es porque esta planta tan asediada por las farmacéuticas y las agencias antidrogas está demostrando que su capacidad de dar calidad de vida ayudando a la salud es inmensa. Es muy triste ver que una planta que tiene más de 500 compuestos que pueden lograr diversos efectos farmacológicos sean eclipsados sus usos médicos por sus acciones recreativas o psicoactivas. Esto nos deja ver la incapacidad de la ciencia en separar los efectos psicoactivos de los curativos. Como te prometí, hoy queremos hablar del pobrecito THC. Y al igual que con el sistema endocannabinoide, la cantidad de información sobre el THC es inmensa. Así que tendremos que dividir este tema en dos partes. Yo le digo el pobrecito porque las personas hablan muy mal de él sin siquiera conocerle. Eso pasa mucho, ¿verdad? Los que hablan sin tener información. Cualquier parecido con la política en Puerto Rico es pura coincidencia, desde ahora se los digo. Ya lo dicen por ahí, la ignorancia es atrevida. Las personas tienen por idea de que el THC solo sirve para dar el efecto psicoactivo, lo que conocemos como la nota, el embolle. El CBD tomó notoriedad en Colorado por el caso de Charlotte Page, una niña de 5 años, hija de un boina verde, una rama del ejército estadounidense, quien tenía el síndrome de Dravet, un tipo de epilepsia que le producía más de 300 convulsiones por semana. Gracias a Charlotte se desarrolló una cepa llamada Charlotte's Web, de la cual se hacía un aceite. A la gente le pareció fantástico porque ahora teníamos una cepa de cannabis que ayuda a la salud y no causa los efectos psicoactivos. Gracias a la agencia antidroga nos hemos creído la película de que el pobrecito THC es un criminal, un bandido al que hay que perseguir y apresar. Gracias a él hay que llenar las cárceles con gente inocente, mientras el CBD es el bueno de la película. Y eso no quiere decir que yo digo que el CBD no es bueno. Digo que cada uno hace su trabajo en el cuerpo y lo hacen de manera fantástica. En esta primera parte empezaremos hablando del uso del THC en la historia del mundo. Trataremos de definir el THC, averiguaremos cómo funciona en el cuerpo y cómo nos ayuda el THC presente en la planta del cannabis. Queremos dar un paseo por los usos del cannabis en la antigüedad, de los cuales de muchos de ellos en el siglo XXI ya se posee evidencia científica de su efectividad. En las culturas india, persa, romana y otras se usó el cannabis para aliviar diversos malestares como la gota, el reumatismo, el síndrome premenstrual y el dolor e infecciones como la malaria. En la India era utilizado como analgésico para tratar dolor de cabeza y dolor de muelas, anticonvulsivante, o sea, que actuaba sobre las convulsiones, para tratar la epilepsia, tétano y rabia, medicamentos tranquilizantes para tratar la ansiedad, manía e histeria,
como anestésico y antiinflamatorio. Mediante uso tópico, se utilizaba como antibiótico para tratar en infecciones de la piel, erisipela y tuberculosis, como antiparasitario, antiespasmódico para cólicos y diarrea, como digestivo y estimulante del apetito, y como antitusivo y expectorante para la bronquitis y el asma. Los persas, culturas tibetanas, trataron la depresión y artritis. Los griegos y romanos la usaban para el dolor de oído. En Egipto encontraron papiros que hablan del uso de preparados antisépticos en forma de ungüentos, los cuales se piensa que era preparado mezclando cannabis con grasa. En el siglo I, los griegos hablan del uso del cannabis para las heridas y úlceras de los caballos y para tratar la hemorragia nasal en los humanos. En el 1536, y vamos a mirar esta fecha para que veamos desde qué lejos se viene usando esto. Por eso estoy trayendo la historia, para que veamos cómo se usó mucho tiempo antes. Ruelius, herborista medieval francés, registró el uso de las extracciones de cannabis para tratar heridas y úlceras. Décadas después, el renombrado botánico alemán Tabernaemontanus, perdonen ese nombre, yo no sé pronunciarlo, hablaba de hacer una mezcla de mantequilla y hojas de cannabis para aplicar sobre las quemaduras. En 1649, Nicholas Culpeper, herborista británico, dejó registro de que el cannabis podía utilizarse para el tratamiento de quemaduras y hemorragias debido a sus propiedades antisépticas. En 1751, Thomas Short, herborista también británico, indicó sobre un preparado de cannabis para tratar las quemaduras, heridas, picaduras de insectos y úlceras. Encontré un artículo del 2016 de la revista farmacéutica de Puerto Rico que recoge los usos medicinales del cannabis en la historia hasta hoy. Muy interesante y completo, por cierto. Dice que 4.700 años atrás en la China se usó para el estreñimiento, dolores reumáticos, dolencias intestinales, y esta persona que se llamó Huatou, fundador de la cirugía en China, utilizaba un compuesto de cannabis mezclado con vino como anestesia durante las intervenciones quirúrgicas y sus semillas como laxante. Oye, ¿te pareció interesante esa anestesia? Cannabis con vino. Ay, no lo puedo imaginar, de verdad que no lo puedo imaginar. Siguiendo con el artículo de la revista farmacéutica de Puerto Rico, acá en el lado de acá en el occidente, la edición del Enciclopedia Analítica Sajus de Medicina Práctica en los años 1920 incluye las siguientes indicaciones. Chequea. Dice que servía como sedación o hipnótico para el insomnio, melancolía, delirium tremens, lo que le da a la gente cuando está tratando de dejar el alcohol, para el tétano, la rabia, la bronquitis, tuberculosis pulmonar, tos y espasmos de la vejiga. Como analgésico, se usaba para el dolor de cabeza, de migraña, menopausia, tumores cerebrales, neuralgia, úlcera gástrica, indigestión, neuritis múltiple, dolor no asociado a lesiones, dismenorrea, inflamación crónica, reumatismo agudo, pruritos, que pruritos es una sensación de picazón, para el dolor de dientes y la gota. Los usos adicionales: para aumentar el apetito y la digestión asociada con anorexia pronunciada, para la dispepsia, que eso es un malestar estomacal, para la diarrea, la cólera, nefritis o inflamación del riñón, diabetes mellitus o vértigo. Ahora queremos hablar de qué es el THC. Es difícil determinar los efectos en un usuario concreto porque el cannabis es una sustancia muy compleja desde el punto de vista químico. El hecho de que cada individuo es único, los efectos o dosis de cannabis son diferentes en cada uno,
aunque usen la misma dosis y la misma variedad. El delta 9 tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC, es un cannabinoide que proviene de la planta de cannabis sativa, o sea, es un fitocannabinoide. Se encuentra principalmente en las flores de la planta hembra. Es el componente psicoactivo más famoso, más abundante y más importante de la planta de cannabis. Escuchaste, más importante de la planta del cannabis. Además del delta 9 o THC, la planta también tiene otros componentes psicoactivos como lo son el delta 8 y el cannabinol, también conocido como CBN, que también tienen propiedades psicoactivas, sin embargo en mucho menor cantidad que el THC. De ellos, el THC es el más potente y el más abundante. Decimos que es psicoactivo porque altera la percepción y modifica el estado de ánimo. Esa alteración de la mente por estar bajo los efectos del cannabis es lo que aquí en Puerto Rico se le llama estar bien loco, que tienes una nota, que estás arrebatado, embollado, otros dicen que están high, pero esos nombres dependen del lugar donde viva. Cada lugar tiene su propia jerga para describir el efecto psicoactivo de la planta. En otros países estás colocado, fumado, pegado, trabado, volado. Esto lo encontré en internet. Sería chévere que me pusieras en los comentarios cómo le llaman en tu país. La genética de la planta es la que dictamina el nivel de THC. Y gracias a que Rafael Mechoulam estudió el funcionamiento del THC, fue descubierto el sistema endocannabinoide. Mucho se argumenta acerca de que cuando se cultiva cannabis para usos recreativos, lo más que se busca es que las plantas tengan el THC cada vez más alto. De hecho, ya en los dispensarios se consiguen cepas de más de 30% de THC. Eso en el contexto medicinal no necesariamente es lo mejor según tu condición. Te voy a dar un ejemplo. Yo padezco de insomnio crónico por mi condición de esclerosis múltiple y siempre buscaba cepas índicas de gran porcentaje de THC porque creía que mientras más THC tuvieran, mejor eran para dormir. Hasta que supe que no es el THC lo que me lleva a dormir profundamente, sino los terpenos que sirven para el insomnio. Algunos ejemplos son el mirceno, el terpinoleno, cariofileno y el linalol. Por lo que puedo tener una cepa índica con bajo contenido de THC, pero si tiene alta cantidad de terpenos que inducen al sueño, es lo que mi cuerpo necesita para dormir bien. Reconociendo esto, estoy usando ahora cepas con bajo contenido de THC. Vale la pena mencionar que en la actualidad existen más de 8,000 artículos donde se analiza el uso del THC con un enfoque terapéutico. Queremos hablar ahora de cómo funciona el THC en el cuerpo. Cada vez que escucho a alguien decir que el CBD es el componente medicinal de la planta del cannabis y que el pobrecito THC solo sirve para andar arrebatado, volado, embollado, me da coraje ver el nivel de desconocimiento al que nos han sumido para demonizar esta planta. La planta de cannabis tiene más de 150 cannabinoides, pero el THC es el más conocido. El THC activa los receptores CB1 en el cerebro y los receptores CB2 en el sistema inmunológico. Esto hace que sea un eficaz antiinflamatorio capaz de ayudar a aliviar dolores crónicos y dolores agudos, como lo son los calambres musculares. Más adelante hablaremos en más detalle sobre los usos médicos del THC. Cuando usted consume el THC, este entra en tu cuerpo y llega al torrente sanguíneo. Una vez ahí, el cuerpo metaboliza el THC, mientras que el torrente sanguíneo lo envía a las diferentes células de los tejidos. Pero el camino exacto de cómo es procesado por el cuerpo lo determina el método de consumo. Si consumes el cannabis por vía oral, el THC va a entrar a los intestinos, viajará a través del hígado y se metabolizará a través de las células hepáticas.
Este proceso es más lento si lo comparamos con vapear los famosos cartuchos o vaporizar la flor, que el efecto es casi instantáneo en el cerebro y el cuerpo. Los cambios de humor y el ritmo cardíaco acelerado es lo que te dice que tu cuerpo está procesando el THC. La forma de consumo del cannabis es la que determina cómo tu cuerpo lo absorbe y el efecto en el cuerpo. Si lo fumas, que es la peor manera de consumir cannabis si buscas un efecto medicinal, el THC se absorbe rápidamente hacia la sangre, desde donde se distribuye a todo el organismo, y es lo mismo cuando se vapea o vaporiza la flor seca. Por el contrario, si lo comes, los famosos comestibles, o en inglés edibles, la absorción es lenta, irregular y varía de persona a persona. El efecto puede empezar entre 12 minutos y 2 horas después de comerlo, y su duración en el cuerpo es de 2 a 6 horas. Que no te pase como a muchos que cuando lo usan por primera vez, cuando ha pasado 30 minutos y 1 hora y ven que no sienten ningún efecto, se comen otro pedazo, ocasionando un exceso de THC en el cuerpo. Esa es la mala experiencia. De ahí puede venir una pálida, que es como se le dice esa mala experiencia acá en la jerga canábica, que es cuando tu cuerpo tiene más THC de lo que tolera. Se recomienda que cuando usas comestibles por primera vez los partas en 4 pedazos y comer uno solamente, para que veas cómo te va, y si ese pedazo te va bien, pues ya sabes que esa es tu dosis. Si no te hace nada, pues entonces tienes que añadir otro pedacito, y así hasta que vayas dándote cuenta realmente a dónde es que va tu dosis, para que no cometas excesos. Queremos hablar ahora de cómo nos ayuda el THC que está presente en la planta de cannabis, porque en internet existe todo lo que quieres saber. Yo entré a la página de la Fundación Cana con doble N, una página de España. De hecho, te la recomiendo. La Fundación Cana estudia e investiga la planta del cannabis y sus principios activos. Tienen una junta científica de 4 expertos, entre ellos Manuel Guzmán, del cual años atrás yo había leído sobre sus investigaciones. Y ellos nos dicen, la Fundación Cana dice que el cannabis es antiinflamatorio, analgésico, protector y reparador del tejido nervioso, anticonvulsivante, relajante muscular, antitumoral, antináusea y antivómito, antiespasmódico, estimulante del apetito, ansiolítico y antipsicótico, inductor del sueño, regulador de la inmunidad, antioxidante y preventivo de la recaída y del síndrome de abstinencia. También nos dicen que no todos los casos logran el mismo grado de respuesta positiva, pero las enfermedades en las que pueden evidenciarse beneficios son epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de Tourette, autismo, enfermedad de Crohn y otras enfermedades intestinales inflamatorias, náuseas, vómitos, anorexia, caquexia, que es pérdida de masa muscular, acné, psoriasis, síndrome de estrés postraumático o PTSD, ansiedad, psicosis, adicción, insomnio, dolor crónico, neuropático, metastásico, inflamatorio, migraña, fibromialgia, lupus, poliartritis reumatoide, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, osteoporosis, efectos secundarios de la quimioterapia, acompañamiento de la radio y quimioterapia, VIH y síndrome consuntivo, que esto es la pérdida de peso que se logra cuando se cae en esta condición, estadios terminales y glaucoma de ángulo abierto. Viendo otros estudios, mencionan que tiene potencial antiasmático, antihipertensivo, inmunomodulador, neuroprotector, así como en el tratamiento de la espasticidad de la esclerosis múltiple, trastornos motores y alimentarios. Es fascinante ver que la investigación actual sobre la cicatrización de heridas y el cannabis no hace otra cosa más que corroborar lo que registran los herbolarios de siglos pasados.
Hay gran potencial en el cannabis y sus preparados para reducir el dolor, la hinchazón y las hemorragias derivadas de los cortes y quemaduras, y para ayudar en la regeneración de la epidermis dañada. Además de las heridas que afectan a la epidermis y al tejido cutáneo, el sistema endocannabinoide cumple un papel en la curación y cicatrización de las lesiones de los órganos internos. De igual modo, los receptores CB1 participan habitualmente en el cierre de heridas en el colon. También ayudan en el proceso de cicatrización de las heridas en las córneas y en las encías, como en el caso de la gingivitis. Asimismo, favorece la cicatrización de las heridas en el hígado, el daño crónico en los tejidos y la inflamación crónica, como la causada por el alcoholismo o hepatitis. ¿Conoces el herpes labial? El cannabis tiende a eliminar la infección, así como reducir la respuesta inmune inflamatoria. Con el uso adecuado del THC se ha observado que el virus puede disminuir en casi el 80%, aliviar los dolores del paciente y reducir el tiempo que la piel tarda en sanar. Ayuda también a reducir la frecuencia de los brotes, detener la reproducción y matar a las bacterias y los virus, y todo sin efectos secundarios. El dolor en sí mismo induce la liberación de anandamida, el primer endocannabinoide descubierto en el área gris periacueductal, una región moduladora del dolor, lo que sugiere que el sistema endocannabinoide tiene un papel importante en la modulación del dolor. En otros ensayos, el THC mostró un efecto analgésico en el dolor causado por cáncer y en el dolor por lesión de la médula espinal, semejante al producido por codeína y otros analgésicos menores. De la misma manera, ensayos clínicos en pacientes con dolor luego de tener cirugías demostraron un alivio significativo del dolor. Hasta los dientes se benefician del poder antimicrobiano, antibacteriano del cannabis, con su potencial de combatir los múltiples microorganismos causantes de las infecciones endodónticas. El THC se utiliza en el tratamiento de la rigidez muscular, que eso también se llama espasticidad, y que usualmente le da a las personas con Parkinson y esclerosis múltiple. También con el dolor crónico de distintas causas, particularmente el dolor neuropático, metastásico y secundario a la artrosis, acompañamiento de la quimioterapia y tratamiento antitumoral asociado a esos tratamientos oncológicos. Y hay quien sostiene haberse curado de cáncer con el aceite del canadiense Rick Simpson. Aunque hay discrepancias al respecto entre los científicos durante mucho tiempo, el THC fue usado para tratar la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. La medicina occidental recetaba cannabis hasta la primera mitad de los años 20 para tratar la melancolía y la depresión antes de los fármacos antidepresivos de la actualidad. El tema de la depresión lo trataremos de manera individual más adelante, en otro capítulo. Personalmente, cuando tengo coraje o tristeza, vaporizo mis flores secas y todo se me quita. Rápido me pongo alegre y me ayuda a olvidar la razón de mis tristezas. Pienso que todo está en la cantidad. Tal y como hablo con mis nietos, todo en exceso es malo. Estudios recientes muestran que además de actuar por los receptores CB1 y CB2, también lo hacen en los receptores GPR55 o los TRPV15 para ejercer su función protectora, influir sobre la secreción salival, el tono muscular liso, la frecuencia cardíaca y la homeostasis del calcio y del magnesio, los dolores causados por daños en el cuerpo y mantener el cuerpo en una temperatura estable. Todo lo que hemos discutido aquí me habría parecido una locura antes de yo empezar el uso médico del cannabis. Lo único que yo sabía del cannabis es que era una droga y que era ilegal. Las mentiras que nos han dicho hacen que haya personas que hasta digan, me muero antes de usar eso. Y se lo digo porque me pasó con 2 personas. Sin embargo, cuando vi esos estudios científicos que mostraban su eficacia
la esclerosis múltiple, yo personalmente, Madeline Rivera, no lo pensé 2 veces y no me arrepiento. En la segunda parte de este tema hablaremos del efecto psicoactivo, o sea, de la nota, que es eso de andar arrebatado, de las posibles contraindicaciones en el uso del THC y de si es adictivo o no. Porque pues hay gente que piensa que lo es. En el tema de la adicción también hay un amplio debate. Para cerrar, tenemos una frase del famoso músico y productor Willie Nelson, quien tiene 91 años y fuma desde los 19. Desde los 19 ese hombre usa cannabis. Ha sido activista para el uso del cannabis y ha sido arrestado varias veces por posesión de cannabis. Willie dice: el mayor asesino del planeta es el estrés. Y todavía creo que el mejor medicamento es y siempre ha sido el cannabis. Recuerda escucharnos por Spotify. También nos encuentras en Facebook en la página Rincón Canábico Medicinal. Rincón Canábico Medicinal. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, no olvides dar me gusta, riega la voz y comparte este contenido. Vamos a ayudar a más gente. Dale, ponte para eso. Desde Puerto Rico te envío poderosas vibraciones de salud. Y no olvides que el sistema endocannabinoide es la clave. Un abrazo canábico para ti. Hasta pronto.